Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Mónica Paredes y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Pleno del Congreso expresó su solidaridad con hermana República de Chile ante recientes atentados que dejaron 15 personas heridas. Acuerdo será enviado embajador en nuestro país. Representación Nacional amplió por 90 días plazo de comisión que investiga casos López Meneses. Previamente rechazó el pedido de sanción para parlamentario Jorge Rimarachín. Limeños saludaron anuncio del ministro de Economía sobre aportes de Fonavistas que empezarán a ser devueltos a fin de año. Presidente de Comisión de Educación anunció que denunciará a juez Ricardo Chan por prevaricato por anular investigaciones sobre presuntas irregularidades en Universidad Garcilaso de la Vega. Comisión de Descentralización aprobó creación de distritos Incahuasi y José María Arguedas en regiones Cusco y Apurímac. Dirigentes presentes en sesión manifestaron que con ello llegó la verdadera inclusión a sus jurisdicciones. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que el Pleno del Congreso expresó su solidaridad con la hermana República de Chile ante los recientes atentados terroristas sufridos y que han dejado 15 personas heridas. Tenemos los detalles. Fue a través de una moción de orden del día que sustentó el legislador Carlos Tubino, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile, en la que además de reafirmar el compromiso en la lucha contra el terrorismo en cualquiera de sus formas, expresó su solidaridad con la hermana República de Chile ante los recientes atentados subversivos. Que el Perú es una república democrática que busca afianzar la unión de las naciones latinoamericanas, que contra la violencia terrorista el Perú está unido con todos los pueblos de América. Reafirmar nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo en cualquiera de sus formas. El pasado lunes 8, Santiago de Chile se vio consternada cuando una explosión en el acceso a la estación Escuela Militar del Metro rompió la tranquilidad de la ciudad, causando pánico entre los ciudadanos. Antes de las 24 horas, a 125 kilómetros al oeste de la capital, volvió a estallar una bomba casera en Viña del Mar, en el sector de Gómez Carreño, sumando 15 heridos. La moción presentada por el congresista de Fuerza Popular sostiene que los peruanos hemos sufrido en carne propia el flagelo y los estragos de la violencia terrorista. Todo acto de violencia premeditada, en cualquiera de sus formas, es en esencia contrario a los derechos humanos y a cualquier valor democrático y por ende condenado por todos los gobiernos civilizados. Finalmente se acordó transcribir la presente moción al embajador de Chile en nuestro país y por su intermedio a toda la población de la hermana república. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y durante la sesión plenaria de la mañana se aprobaron también 3 proyectos de resolución legislativa, las cuales proponen incluir una enmienda al convenio de Basilea sobre el control de los movimientos fronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, promover la integración y desarrollo de las localidades fronterizas vinculadas de Perú y Brasil. Con el fin de eliminar la falta de nacionalidad de una persona considerados como apátridas, el Pleno del Congreso sancionó a favor una resolución legislativa que aprueba la Convención para reducir los casos de apátridas, suscrita el 30 de agosto de 1961 en la ciudad de Nueva York. El objetivo de esta convención es eliminar las situaciones en las cuales, por distintos supuestos, por ejemplo, problemas en la inscripción de menores de edad, o guerras o algunas situaciones como las que lamentablemente viven territorios como los de Palestina, algunas personas se queden apátridas y no puedan ejercer sus derechos a plenitud. Gracias a ese convenio, los residentes en el Perú que carezcan de nacionalidad podrán ser adoptados por nuestro país, lo que conduciría a proteger a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, para cuyo efecto establece mecanismos expeditivos de acuerdo a nuestra propia legislación al respecto. Que una persona no tenga un documento de identidad en un lugar le impide, por ejemplo, acceder a salud, inscribir una partida de defunción, disponer de los bienes adquiridos
a través de una sucesión intestada o por vía testamentaria, es decir, restringe sus derechos como ser humano. Previamente, el Pleno aprobó otras dos resoluciones de la misma Comisión de Relaciones Exteriores. El primero, sobre los pobladores de las zonas fronterizas de Perú y Brasil, que podrán transitar libremente, además de acceder a educación, salud y otros servicios, gracias al acuerdo marco suscrito en el 2009. Para la concesión del documento especial de residente fronterizo se requiere un certificado, no solo que acredite la residencia, sino un certificado que acredite que no registra antecedentes penales ni policiales. Y por otro lado, abre la posibilidad de que se puedan establecer otro tipo de acuerdos en función de la realidad que se enfrente en su momento. Finalmente, se aprobó una enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de movimientos fronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, informó Karina Aliaga, Central de Noticias del Congreso. Ante la información al Pleno del Congreso, el ministro de Economía, Miguel Castilla, de que los aportes de los fonavistas empezarán a ser devueltos a fin de año, el público en general reaccionó de manera positiva por tan buena noticia. Veamos lo que dijeron y la explicación que hiciera el titular del MEF. Tras varios periodos de gobierno, la espera parece llegar a su final. El ministro de Economía, Miguel Castilla, anunció ante el Pleno del Congreso la devolución de los aportes al FONAVI. Porque si algo ha hecho el presidente de la República ha sido comenzar a honrar pasivos de deudas muy viejas. La deuda social del DU 03794 está extinguida, se acabó. Se han pagado 2.600 millones de soles por esa deuda. Y uno cumple las deudas con los acreedores y la deuda con la población. Con estas palabras, Miguel Castilla aclaró el por qué este importante tema no figuraba en el proyecto de ley del Presupuesto General de la República para el 2015. El ministro explicó ante el Pleno que por tratarse de fondos privados de los trabajadores y no del Estado, no se consideraba en el presupuesto. Además, aclaró en qué situación se encuentra el proceso de devolución en la comisión ad hoc, tal como lo estipula la Ley 29625. Dijo que cumplido el plazo que venció el 31 de agosto para el registro y presentación de historial laboral de los trabajadores que hubieran aportado al FONAVI, se viene procesando esa información para la elaboración de las cuentas individuales. Actualmente se encuentran en etapa de constitución las cuentas individuales por Fonavista y se viene revisando y validando la información presentada a fin de obtener los periodos aportados. La comisión ad hoc está aprobando semestralmente el padrón de beneficiarios respecto de aquellos que hubiese validado la información presentada y, como la ley manda, priorizando a aquellos mayores de 65 años. O personas con discapacidad. Los trabajadores que por muchos años hicieron sus contribuciones al Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, en el anhelo de tener una casa, vuelven a tener esperanza de recuperar sus aportes que se dio entre los años de 1979 y 1998. Yo he aportado del mes de julio del año 1979 hasta agosto de 1998, son 19 años, más de 19 años. En el año 97 yo me retiré de Telefónica del Perú y mis aportaciones fueron de 15 años. Ojalá que a mí me paguen porque yo tengo 80 años, señorita, y estoy con las rodillas mal, ojalá pues que me paguen. El ministro de Economía señaló que el primer padrón de aportantes y pagos será presentado por la comisión ad hoc, antes que acabe el presente año. Dijo que la comisión tiene plena autonomía y su objetivo central es lograr la devolución a los trabajadores que aportaron a este fondo. Son 3 tramos. El primer tramo viene de 65 años para arriba. Ahí está, se encuentran beneficiarios de los deudos, ¿no? Está también los minusválidos, está también los aportantes de 65 para arriba. Terminado eso, está el segundo tramo, que dice 65 años para abajo, hasta 55 años. Y el último tramo es 55 años para abajo. Eso dice el reglamento. Yo creo en el reglamento y hay una norma legal que debe cumplir el gobierno. Sí, yo le pedí al gobierno Yantumala que por favor apoye a los viejitos sobre todo, ¿no? Porque nosotros podemos esperar. El congresista Josué Gutiérrez, al igual que Castilla, aclaró que este no será debatido en la Comisión de Presupuesto del Congreso porque los recursos a retornar no son públicos. La provisión económica para el pago, que sale no del presupuesto ordinario, sale fundamentalmente de los fondos que tenía el FONAVI y que hoy día están todavía muchos de ellos en activos, que son inmuebles, que son deudas por cobrar y todo lo demás. Y la capacidad de recuperar, digamos, todos estos activos
va a pasar de los miles de millones, de tal manera que se va a poder gradualmente empezar a pagarles a todos. Esperemos, señorita, de que se haga realidad, ¿no? Castilla señaló que la comisión ad hoc comenzará a emitir certificados de reconocimiento de aportaciones y derecho a los fonavistas, en el que indique o establezca el valor que corresponde ser devuelto a cada trabajador, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Y tras sustentar el presupuesto ante el Pleno, el ministro de Economía se volvió a presentar ante la comisión respectiva para informar sobre el marco macroeconómico multianual, señalando que el Perú no caerá en estancamiento económico y seguirá siendo líder en América Latina y el mundo. Tenemos a la nota. La reducción del crecimiento económico de nuestro país en este año se debe a la caída de los precios de las exportaciones y la baja en inversión minera en los mercados internacionales que afectan a la economía y crecimiento de las inversiones públicas y privadas, aseguró el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, ante la Comisión de Presupuesto. En este sentido, dijo que el gobierno adoptará medidas realistas y convenientes para que la economía no caiga en el estancamiento y el país siga siendo visto como una de las naciones de mayor fortaleza económica, tal como se le ve actualmente. En los precios de exportación de nuestro país, que cayeron 9,1% en este semestre, que es la caída más profunda de los precios de exportación desde el primer semestre de 2009, en plena crisis financiera internacional. Una de las medidas para dinamizar la economía en el corto plazo sería la inyección de 6.000 millones adicionales, que representa el 1% del PBI al mercado nacional, también el adelanto del canon minero para algunas regiones, la liberación de las CTS, entre otros. El ampliar programas de inversión descentralizados en diversos sectores, como el impulso a la producción del cobre en las Bambas en la región Apurímac, forma parte de un plan de inversión futura. Todo esto suma 6.000 millones de soles adicionales que se ha puesto una inyección a la economía que es 1% del PBI. Uno de los grandes desafíos, manifestó el ministro Castilla, es la lucha contra la corrupción dentro de los gobiernos regionales, ya que esto afectará al país con la paralización de obras, cuentas congeladas durante el proceso de investigación, que afecta a la inversión oportuna de las obras y el alejamiento de la inversión privada. Más allá del congelamiento de las cuentas en algunos gobiernos regionales y locales, lo que ha habido ha sido un efecto de parálisis, un efecto cascada que ha hecho que la toma de decisiones se paralice en algunas regiones y provincias del interior del país. Y esto obviamente ha hecho no solamente que afecte a la ejecución oportuna de la inversión, sino a dificultades, por ejemplo, de los contratistas de conseguir cartas fianza para poder participar en licitaciones. Las exposiciones sobre las fuentes de financiamiento del sector y sobre la política de egresos estuvieron a cargo de los viceministros de Economía, Giancarlo Gasha Tamashiro, y el viceministro de Hacienda, Carlos Oliva Neira. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Al volver, Congreso denunciará por prevaricato a juez que anuló investigación de la Comisión de Educación sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También amplían plazo de investigación a Comisión López Meneses. Les recordamos que puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Este 5 de octubre se llevará a cabo las elecciones regionales y municipales 2014 para elegir presidente regional, consejeros, alcaldes y regidores. Pedro ha comprendido que en estas elecciones él es quien decide con su voto y por eso se ha informado bien y ya sabe cómo debe votar. Es muy sencillo. Paso 1. Presenta tu DNI al presidente de mesa. Paso 2. Recibe la cédula regional y la municipal, dobladas y firmadas por el presidente de mesa. En el caso de Lima Metropolitana, solo recibirás la cédula municipal. Paso 3. Ingresa a la Cámara Secreta para votar. Paso 4. Deposita la cédula regional en el ánfora sin marco y la municipal en el ánfora con marco celeste. Paso 5. Firma y pon tu huella dactilar en la lista de electores. Y paso 6. Recibe tu DNI y verifica que el miembro de mesa haya pegado el holograma. Este 5 de octubre son las elecciones regionales y municipales en todo el país.
para elegir al presidente regional, consejeros, alcaldes y regidores. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas. Tú decides con tu voto. Y si eres elegido miembro de mesa, capacítate y participa. No faltes. Infórmate ingresando a www.ompe.gov.pe o llama gratis al Fono OMPE al 0800 20 100. OMPE, hacemos que tu voto cuente. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos, anunció que denunciará al juez Ricardo Chan por prevaricato al anular las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. A través de la Procuraduría del Congreso, el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, anunció que realizará la denuncia ante la Fiscalía correspondiente y el órgano de control de la magistratura al juez Ricardo Chan por prevaricato al anular las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Puede ser que este señor abuse de su poder, haya entrado otra vez a la universidad, se haya reelegido en este momento, desacatando la nueva ley universitaria, es decir, desacata todo. Me importa un bledo el orden legal de este país y yo hago lo que me da la gana. Entonces acá nosotros vamos a continuar con nuestra labor. No nos va a asustar el señor Cervantes ni sus jueces. Nosotros creemos que estamos con la justicia de nuestro lado y con la Constitución. Por su parte, la congresista Leila Chihuán indicó que con esta decisión del Poder Judicial anula todo el trabajo que se hizo durante 6 meses, a pesar de existir muchos indicios de que las cosas no estaban funcionando bien en la gestión del rector Luis Cervantes en la Universidad Garcilaso. Su colega Julio Rosas dijo que se debe de respetar la independencia de poderes. Un trabajo que se hizo durante 6 meses, investigaciones, entrevistas, audiencias, sesiones extraordinarias, pues simplemente no vale nada, ¿no? En este caso, el Poder Judicial, al cual respeto, ha emitido una orden. Todo lo actuado, todo lo hecho hasta el momento no sirve absolutamente de nada. No sé si la comisión, el presidente, en este caso Daniel Mora, quisiera empezar de cero, quisiera retomar el caso o dejar la cosa, como se dice, juzgada y ya donde está, ¿no? Definitivamente habían muchos indicios de que las cosas no estaban bien, de que no estaban funcionando bien en la universidad. Las investigaciones podrían concluirse con un debido proceso o sin un debido proceso. Aquí lo interesante no es que se concluya, sino que se revise y se pueda puntualizar si se ha respetado el debido proceso. Entonces el Poder Judicial no tendría nada que opinar, pero si en todo caso se ha violado el debido proceso, que es una garantía que se debe cumplir, ahí el Poder Judicial tendría elementos para pronunciarse al respecto. Por eso creo que se debe entender que en todo caso y en todo momento se debe respetar el debido proceso, eso es muy importante para evitar este tipo de encuentros entre poderes. Asimismo, el congresista Javier Bedoya señaló que esta decisión del Poder Judicial es igual al fallo del expresidente Alan García. Remarcó que los parlamentarios tienen que entender que si bien se tiene la función de fiscalizar, esa labor tiene que ceñir a ciertas reglas que son aplicables en todo el proceso. Hay determinados derechos que son imposibles de dejar de lado. Exactamente lo que ocurrió con Alan García, y cuando fue en debate hace un mes o dos, en el caso de la mega comisión de Alan García, en mi intervención, ¿qué cosa es lo que dije? Que habiendo un mandato judicial que invalidaba las investigaciones contra Alan García, era inconducente, no podíamos abocarnos a discutir esos temas, porque el Perú es un país democrático que está organizado sobre un país unitario pero con separación de poderes, y tenemos que respetar lo que el Poder Judicial determine. Mora pedirá reunirse con el presidente del Poder Judicial porque existen indicios de la comisión de actos irregulares de algunos jueces que no garantizan la aplicación de la justicia en el país. Mora pedirá reunirse con el presidente del Poder Judicial porque existen indicios de la comisión de actos irregulares de algunos jueces que no garantizan la aplicación de la justicia en el país, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso.
La representación nacional acordó otorgar 90 días de plazo a la comisión que investiga el resguardo irregular a la casa del ex asesor montesinista Óscar López Meneses. Previamente rechazó el pedido de sanción para el parlamentario Jorge Rimarachín. Por unanimidad, la representación nacional aprobó ampliar el plazo de 90 días solicitado por la comisión investigadora encargada de verificar la existencia de vínculos que aún mantiene Óscar López Meneses en el Estado y la existencia de otras organizaciones de mafias y crimen organizado afectando las funciones del Estado y perturbando el normal funcionamiento de las instituciones del país. Con la finalidad de estimar el tiempo de ampliación a solicitarse, se ha realizado un ensayo, un calendario de las declaraciones a recibirse ante la comisión, considerándose hasta ahora 25 declaraciones y 17 testimoniales, pudiendo incrementarse estas de acuerdo a la necesidad de la investigación. Como resultado de este ensayo, se considera ampliar la investigación por 90 días hábiles, es decir, 18 semanas de trabajo. Durante el debate, los parlamentarios manifestaron mayor profundidad en este informe preliminar, con aspectos puntuales de la ampliación. Porque lo que vemos aquí es un documento con antecedentes, con metodología, con diligencias realizadas, pero no hay hallazgos preliminares. Y siempre que uno presente un informe preliminar debe tener por lo menos hallazgos preliminares. Tenemos que conocer los hechos para saber claramente qué es lo que falta, qué diligencias hay por delante. La cosecha recolectada por la comisión que preside el congresista Juan Díaz Dios, abunda en papel, pero es magra en resultados concretos. Entonces, dice que hay levantamientos de secreto bancario y cosas por el estilo, pero dice que eso es una cosa confidencial, reservada, secreta. Asimismo, en el desarrollo del pleno vespertino fue desestimado el acuerdo que recomendaba suspender al congresista Jorge Rimarachín por 120 días por los hechos acontecidos durante la sesión extraordinaria del pleno del 31 de enero del 2014 tras conocerse el fallo de la Haya, informó Central Noticias del Congreso. 56 horas anuales de licencia tendrán los bomberos activos del Cuerpo General de Bomberos del Perú para prestar el servicio de voluntariado dentro de su jornada laboral, según un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos los detalles. La licencia se otorgaría cuando la emergencia supera la capacidad ordinaria de las compañías de bomberos y se requiere convocar a bomberos voluntarios fuera de turno para el cumplimiento de acciones. Esta iniciativa beneficiará a los aproximadamente 12.700 bomberos voluntarios activos que existen a nivel nacional. La propuesta normativa del predictamen contiene una fórmula que equilibra por un lado las necesidades de facilitar los servicios de los trabajadores incorporados en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para estar dispuestos a atender determinadas emergencias que afectan a la sociedad y por otro minimizar el impacto en las empresas o instituciones, ¿no?, para que no se afecte su competitividad y productividad. Durante el debate, los parlamentarios tuvieron puntos discordantes en relación a que la licencia podría concederse a cuenta del periodo vacacional o compensarse con horas extraordinarias de labores. El congresista Justinano Apaza dijo que esto significaría una violación del derecho del trabajador a gozar de su periodo vacacional. Al decir el periodo vacacional, es un derecho pues, que se le está conculcando, por eso está manifestando de que va a haber un diálogo y un acuerdo con el empleador. Aunque dudo de la capacidad de los empleadores de deshacerse de algunas horas, un minuto, pero después tendremos que tender a normar este problema. El trabajador que va a iniciar su profesión laboral es un bombero voluntario, puede resultar que justamente no se le contrate, ¿no? Porque es un bombero voluntario, ¿no? Porque sabemos que si se presenta una emergencia, el empleador tiene que darle licencia, y si no le da licencia, de acuerdo al artículo 6º, el empleador puede retirarse del centro de trabajo, ¿no? La iniciativa aprobada por unanimidad precisa, entre otras cosas, que los trabajadores deben comunicar a su empleador en forma escrita su condición de bombero activo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Previamente, la comisión aprobó su plan de trabajo y su reglamento interno. Se acordó
Para la próxima sesión, invitar al ministro del sector, Freddy Otárola Peñaranda, para que exponga la política laboral de su portafolio. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Descentralización aprobó la creación de los distritos de Incahuasi y José María Arguedas, ubicados en las regiones de Cusco y Apurímac, respectivamente. Tras este hecho, sus dirigentes presentes en la sesión manifestaron que con ello llegó la verdadera inclusión a sus jurisdicciones. Joaquín Macías Echayoya, presidente de la Comisión de Creación del Distrito de Incahuasi, y su par, Víctor Medina Guaraca, de José María Arguedas, al agradecer a los miembros de la Comisión de Descentralización, llenos de júbilo, consideraron que la elevación a distrito de ambas jurisdicciones significaba desarrollo y una verdadera inclusión social. Macías Echayoya refirió que Incahuasi es un pueblo pujante en el que se siembra el mejor café orgánico del país, que hoy en día exportan a Estados Unidos y Europa. Le agradezco a la mesa directiva de esta comisión, especialmente acá al doctor Manuel Dahmer, y para mí significa mucha importancia que nosotros venimos luchando más de 30 años este proyecto de instalación que lleva el nombre a José María Arguedas. Incahuasi es una zona geográficamente que está ubicado entre las 3 regiones, que son Ayacucho, Cusco. Estamos en el corazón del Bray, donde hasta hoy no se ha podido llegar de repente con las necesidades básicas que ese pueblo necesita. Pero con esta distritalización, con este proyecto concluido, yo creo que Incahuasi va a poder desarrollarse en todos sus ejes. Ambas iniciativas del Poder Ejecutivo fueron exoneradas de dictamen a solicitud del congresista Antonio Medina. Una que ordena territorialmente la provincia de Andahuaylas y que además cree el distrito de José María Arguedas como un símbolo de la unidad de todos los peruanos, de todas las sangres del Perú. Y de un distrito que consolida un distrito en la provincia de la Convención en Cusco y que le da al distrito de Incahuasi una determinada consolidación. Previamente, la comisión recibió a la presidenta del Servicio de Parques de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ana Suchetti, y el representante de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, Carlos Castillo, quienes manifestaron su opinión contraria con la aprobación de un artículo del proyecto de ley de habilitaciones urbanas respecto al pago por derecho de las áreas de recreación que deben hacer las empresas inmobiliarias. Refirieron que la iniciativa modificaría el actual valor comercial a un valor de predio rústico, hecho que significaría la total reducción de ingresos para CERPAR y EMI Lima. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Al volver, Defensoría del Pueblo pide a instituciones públicas que inviertan parte de su presupuesto en la lucha contra la violencia de la mujer. Volvemos con los detalles. Seguimos con más noticias. La Defensoría del Pueblo informó a la Comisión de la Mujer y Familia la necesidad de que las instituciones públicas inviertan su presupuesto en lucha contra la violencia de la mujer. Veamos. Pocas instituciones públicas son las que designan su presupuesto en programas para evitar la violencia contra la mujer. Así lo dio a conocer Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, durante su presentación en la Comisión de la Mujer y Familia, presidida por la congresista María del Pilar Cordero Yontay. La violencia hacia la mujer sigue siendo un problema grave. Pese a los avances que hemos señalado, las metas previstas en los 3 primeros años no se han alcanzado, es decir, 2009, 2010 y 2011, las metas que se han señalado no han sido alcanzadas y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector, no es el único organismo responsable de implementar las acciones previstas. Es decir, por ejemplo, vimos que solo 8 gobiernos regionales invertían. La legisladora Rosa Mavila señaló que en el presupuesto del 2015 se debe garantizar recursos para los programas que tengan que ver con la lucha en contra de la violencia y también con el bienestar de las víctimas. Participación en el debate de la ley del presupuesto para exigir que específicamente en el rubro educación, salud, PCM y mujer, asignación pues al presupuesto orientado a luchar contra la violencia contra las mujeres.
Portal Farfán indicó que la Defensoría propuso al Congreso de la República contar con una base de datos única nacional con información proveniente de los servicios públicos de atención a las víctimas de violencia. Por su parte, la congresista Natalie Condori enfatizó en la necesidad de fortalecer el sistema de medidas de protección de las víctimas y aprobar un protocolo del Ministerio Público para la toma de declaración única de las víctimas de violencia sexual y su constitución como prueba válida y anticipada. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Con miras a contribuir al Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, se realizó el primer encuentro de la mujer latinoamericana en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. Al inaugurar dicho encuentro, la congresista Claudia Coari abogó por la implementación de estrategias diferenciadas desde un enfoque intercultural para establecer nuevas formas de relaciones entre mujeres y hombres a fin de prevenir la violencia contra la mujer y la familia, así como contribuir en la disminución de esta. Ustedes serán los portavoces en donde van a fortalecer a miles de mujeres en cada uno, en sus distritos, donde estén compartiendo la experiencia de lo que estamos viviendo. Las mujeres decimos, tenemos que empoderar en la participación de la mujer. En dicho encuentro, organizado por el despacho de la parlamentaria Coari, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Federación Nacional de Mujeres Peruanas, Todas Somos Micaelas, coincidieron en destacar la necesidad de enfrentar las distintas manifestaciones de la violencia contra la mujer y la familia. Nuestros objetivos: lograr espacios de información, sensibilización de la sociedad, formación integral real de oportunidades para las mujeres populares, desarrollos, programas dirigidos a promover el liderazgo de la mujer. El representante del Ministerio de la Mujer, Miguel Ramos Padilla, expuso sobre las distintas expresiones de la violencia hacia las mujeres con relevancia en el feminicidio, trata de mujeres, hostigamiento sexual, homofobia y la violencia familiar y sexual. No solamente en las empresas donde existen trabajadoras mujeres, sino en empresas donde existen trabajadores hombres que son los agresores y que utilizan una serie de recursos de las empresas para poder ejercer violencia contra sus parejas. También participaron en el evento representantes del municipio de Lima y del Centro Flora Tristán. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y VEX Cable. Será hasta una próxima oportunidad. Este 5 de octubre son las elecciones regionales y municipales 2014. Y tú, como miembro de mesa, jugarás un gran partido. De ti dependerá que este partido sea un juego por la esperanza, la celebración de un sueño compartido, una contienda para ganar un futuro mejor para todos. Porque para este 5 de octubre, tú has sido el convocado. Y tú, y tú, y tú también. Si eres miembro de mesa, el triunfo de la voluntad popular estará en tus manos. Este 5 de octubre son las elecciones regionales y municipales 2014 para elegir presidente regional, consejeros, alcaldes y regidores. Como miembro de mesa, tu participación es importante. Infórmate y capacítate ingresando a www.ompe.gov.pe o llamando a FonoOMPE al 0800 20 100. OMPE, hacemos que tu voto cuente. Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Mónica Paredes y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Pleno del Congreso expresó su solidaridad con Hermana República de Chile ante recientes atentados que dejaron 15 personas heridas. Acuerdo será enviado embajador en nuestro país. Representación Nacional amplió por 90 días plazo de comisión que investiga caso López Meneses. Previamente rechazó el pedido de sanción para parlamentario Jorge Rimarachín. Limeños saludaron anuncio del ministro de Economía sobre aportes de Fonavistas que empezarán a ser devueltos a fin de año.
presidente de Comisión de Educación, anunció que denunciará a juez Ricardo Chan por prevaricato, por anular investigaciones sobre presuntas irregularidades en Universidad Garcilaso de la Vega. Comisión de Descentralización aprobó creación de distritos Incahuasi y José María Arguedas en regiones Cusco y Apurímac. Dirigentes presentes en sesión manifestaron que con ello llegó la verdadera inclusión a sus jurisdicciones. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que el Pleno del Congreso expresó su solidaridad con la hermana República de Chile ante los recientes atentados terroristas sufridos y que han dejado 15 personas heridas. Tenemos los detalles. Fue a través de una moción de orden del día que sustentó el legislador Carlos Tubino, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile, en la que además de reafirmar el compromiso en la lucha contra el terrorismo en cualquiera de sus formas, expresó su solidaridad con la hermana República de Chile ante los recientes atentados subversivos. Que el Perú es una república democrática que busca afianzar la unión de las naciones latinoamericanas, que contra la violencia terrorista el Perú está unido con todos los pueblos de América. Reafirmar nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo en cualquiera de sus formas. El pasado lunes 8, Santiago de Chile se vio consternada cuando una explosión en el acceso a la estación Escuela Militar del Metro rompió la tranquilidad de la ciudad, causando pánico entre los ciudadanos. Antes de las 24 horas, a 125 kilómetros al oeste de la capital, volvió a estallar una bomba casera en Viña del Mar, en el sector de Gómez Carreño, sumando 15 heridos. La moción presentada por el congresista de Fuerza Popular sostiene que los peruanos hemos sufrido en carne propia el flagelo y los estragos de la violencia terrorista. Todo acto de violencia premeditada, en cualquiera de sus formas, es en esencia contrario a los derechos humanos y a cualquier valor democrático y por ende condenado por todos los gobiernos civilizados. Finalmente se acordó transcribir la presente moción al embajador de Chile en nuestro país y por su intermedio a toda la población de la hermana república. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y durante la sesión plenaria de la mañana se aprobaron también 3 proyectos de resolución legislativa, las cuales proponen incluir una enmienda al convenio de Basilea sobre el control de los movimientos fronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, promover la integración y desarrollo de las localidades fronterizas vinculadas de Perú y Brasil. Con el fin de eliminar la falta de nacionalidad de una persona considerados como apátridas, el Pleno del Congreso sancionó a favor una resolución legislativa que aprueba la Convención para reducir los casos de apátridas, suscrita el 30 de agosto de 1961 en la ciudad de Nueva York. El objetivo de esta convención es eliminar las situaciones en las cuales, por distintos supuestos, por ejemplo, problemas en la inscripción de menores de edad, o guerras o algunas situaciones como las que lamentablemente viven en territorios como los de Palestina, algunas personas se queden apátridas y no puedan ejercer sus derechos a plenitud. Gracias a ese convenio, los residentes en el Perú que carezcan de nacionalidad podrán ser adoptados por nuestro país, lo que conduciría a proteger a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, para cuyo efecto establece mecanismos expeditivos de acuerdo a nuestra propia legislación al respecto. Que una persona no tenga un documento de identidad en un lugar le impide, por ejemplo, acceder a salud, inscribir una partida de defunción, disponer de los bienes adquiridos a través de una sucesión intestada o por vía testamentaria, es decir, restringe sus derechos como ser humano. Previamente, el Pleno aprobó otras 2 resoluciones de la misma Comisión de Relaciones Exteriores. El primero, sobre los pobladores de las zonas fronterizas de Perú y Brasil, que podrán transitar libremente, además de acceder a educación, salud y otros servicios, gracias al acuerdo marco suscrito en el 2009. Para la concesión del documento especial de residente fronterizo se requiere un certificado, no solo que acredite la residencia, sino un certificado que acredite que no registra antecedentes penales ni policiales. Y por otro lado, abre la posibilidad de que se puedan establecer otro tipo de acuerdos en función de la realidad que se enfrente en su momento. Finalmente, se aprobó una enmienda al convenio de Basilea sobre el control de movimientos fronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, informó Karina Aliaga, Central de Noticias del Congreso.
Ante la información al Pleno del Congreso, el ministro de Economía, Miguel Castilla, de que los aportes de los fonavistas empezarán a ser devueltos a fin de año, el público en general reaccionó de manera positiva por tan buena noticia. Veamos lo que dijeron y la explicación que hiciera el titular del MEF. Tras varios periodos de gobierno, la espera parece llegar a su final. El ministro de Economía, Miguel Castilla, anunció ante el Pleno del Congreso la devolución de los aportes al FONAVI. Porque si algo ha hecho el presidente de la República ha sido comenzar a honrar pasivos de deudas muy viejas. La deuda social del DU 03794 está extinguida, se acabó. Se han pagado 2.600 millones de soles por esa deuda. Y uno cumple las deudas con los acreedores y la deuda con la población. Con estas palabras, Miguel Castilla aclaró el por qué este importante tema no figuraba en el proyecto de ley del Presupuesto General de la República para el 2015. El ministro explicó ante el Pleno que por tratarse de fondos privados de los trabajadores y no del Estado, no se consideraba en el presupuesto. Además, aclaró en qué situación se encuentra el proceso de devolución en la comisión ad hoc, tal como lo estipula la Ley 29625. Dijo que cumplido el plazo que venció el 31 de agosto para el registro y presentación de historial laboral de los trabajadores que hubieran aportado al FONAVI, se viene procesando esa información para la elaboración de las cuentas individuales. Actualmente se encuentran en etapa de constitución las cuentas individuales por Fonavista y se viene revisando y validando la información presentada a fin de obtener los periodos aportados. La comisión ad hoc está aprobando semestralmente el padrón de beneficiarios respecto de aquellos que hubiese validado la información presentada y, como la ley manda, priorizando a aquellos mayores de 65 años. O personas con discapacidad. Los trabajadores que por muchos años hicieron sus contribuciones al Fondo Nacional de Vivienda FONAVI, en el anhelo de tener una casa, vuelven a tener esperanza de recuperar sus aportes que se dio entre los años de 1979 y 1998. Yo he aportado del mes de julio del año 1979 hasta agosto de 1998, son 19 años, más de 19 años. En el año 97 yo me retiré de Telefónica del Perú y mis aportaciones fueron de 15 años. Ojalá que a mí me paguen porque yo tengo 80 años, señorita, y estoy con las rodillas mal, ojalá pues que me paguen. El ministro de Economía señaló que el primer padrón de aportantes y pagos será presentado por la comisión ad hoc antes que acabe el presente año. Dijo que la comisión tiene plena autonomía y su objetivo central es lograr la devolución a los trabajadores que aportaron a este fondo. Son 3 tramos. El primer tramo viene de 65 años para arriba. Ahí está, se encuentran beneficiarios de los deudos, ¿no? Está también los minusválidos, está también los aportantes de 65 para arriba. Terminado eso, está el segundo tramo, que dice 65 años para abajo, hasta 55 años. Y el último tramo es 55 años para abajo. Eso dice el reglamento. Yo creo en el reglamento y hay una norma legal que debe cumplir el gobierno. Sí, yo le pedí al gobierno Yantumala que por favor apoye a los viejitos sobre todo, ¿no? Porque nosotros podemos esperar. El congresista Josué Gutiérrez, al igual que Castilla, aclaró que este no será debatido en la Comisión de Presupuesto del Congreso porque los recursos a retornar no son públicos. La provisión económica para el pago, que sale no del presupuesto ordinario, sale fundamentalmente de los fondos que tenía el FONAVI y que hoy día están todavía muchos de ellos en activos, que son inmuebles, que son deudas por cobrar y todo lo demás. Y la capacidad de recuperar, digamos, todos estos activos va a pasar de los miles de millones, de tal manera que se va a poder gradualmente empezar a pagarles a todos. Esperemos, señorita, de que se haga realidad, ¿no? Castilla señaló que la comisión ad hoc comenzará a emitir certificados de reconocimiento de aportaciones y derecho a los fonavistas, en el que indique o establezca el valor que corresponde ser devuelto a cada trabajador, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Y tras sustentar el presupuesto ante el Pleno, el ministro de Economía se volvió a presentar ante la comisión respectiva para informar sobre el marco macroeconómico multianual, señalando que el Perú no caerá en estancamiento económico y seguirá siendo líder en América Latina y el mundo. Tenemos a la nota. La reducción del crecimiento económico de nuestro país en este año se debe a la caída de los precios de las exportaciones y la baja en la inversión minera en los mercados internacionales que afectan a la economía y crecimiento de las inversiones públicas y privadas, aseguró el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, ante la Comisión de Presupuesto. En este sentido,
Dijo que el gobierno adoptará medidas realistas y convenientes para que la economía no caiga en el estancamiento y el país siga siendo visto como una de las naciones de mayor fortaleza económica, tal como se le ve actualmente. En los precios de exportación de nuestro país, que cayeron 9,1% en este semestre, que es la caída más profunda de los precios de exportación desde el primer semestre de 2009, en plena crisis financiera internacional. Una de las medidas para dinamizar la economía en el corto plazo sería la inyección de 6.000 millones adicionales, que representa el 1% del PBI al mercado nacional. También el adelanto del canon minero para algunas regiones, la liberación de las CTS, entre otros. El ampliar programas de inversión descentralizados en diversos sectores, como el impulso a la producción del cobre en las Bambas en la región Apurímac, forma parte de un plan de inversión futura. Todo esto suma 6.000 millones de soles adicionales que se ha puesto una inyección a la economía, que es 1% del PBI. Uno de los grandes desafíos, manifestó el ministro Castilla, es la lucha contra la corrupción dentro de los gobiernos regionales, ya que esto afectará al país con la paralización de obras, cuentas congeladas durante el proceso de investigación, que afecta la inversión oportuna de las obras y el alejamiento de la inversión privada. Más allá del congelamiento de las cuentas en algunos gobiernos regionales y locales, lo que ha habido ha sido un efecto de parálisis, un efecto cascada que ha hecho que la toma de decisiones se paralicen en algunas regiones y provincias del interior del país, y esto obviamente ha hecho no solamente que afecte a la ejecución oportuna de la inversión, sino a dificultades, por ejemplo, de los contratistas de conseguir cartas fianzas para poder participar en licitaciones. Las exposiciones sobre las fuentes de financiamiento del sector y sobre la política de egresos estuvieron a cargo de los viceministros de Economía, Giancarlo Gasha Tamashiro, y el viceministro de Hacienda, Carlos Oliva Neira. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Al volver, Congreso denunciará por prevaricato a juez que anuló investigación de la Comisión de Educación sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También amplían plazo de investigación a Comisión López Meneses. Les recordamos que puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos, anunció que denunciará al juez Ricardo Chan por prevaricato al anular las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. A través de la Procuraduría del Congreso, el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, anunció que realizará la denuncia ante la Fiscalía correspondiente y el órgano de control de la magistratura al juez Ricardo Chan por prevaricato al anular las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Puede ser que este señor abuse de su poder, haya entrado otra vez a la universidad, se haya reelegido en este momento, desacatando la nueva ley universitaria, es decir, desacata todo. Me importa un bledo el orden legal de este país y yo hago lo que me da la gana. Entonces acá nosotros vamos a continuar con nuestra labor. No nos va a asustar el señor Cervantes ni sus jueces. Nosotros creemos que estamos con la justicia de nuestro lado y con la Constitución. Por su parte, la congresista Leila Chihuán indicó que con esta decisión del Poder Judicial anula todo el trabajo que se hizo durante 6 meses, a pesar de existir muchos indicios de que las cosas no estaban funcionando bien en la gestión del rector Luis Cervantes en la Universidad Garcilaso. Su colega Julio Rosas dijo que se debe de respetar la independencia de poderes. Un trabajo que se hizo durante 6 meses, investigaciones, entrevistas, audiencias, sesiones extraordinarias, pues simplemente no vale nada, ¿no? En este caso, el Poder Judicial, al cual respeto, ha emitido una orden. Todo lo actuado, todo lo hecho hasta el momento no sirve absolutamente de nada. No sé si la comisión, el presidente, en este caso Daniel Mora, quisiera empezar de cero, quisiera retomar el caso o dejar la cosa, como se dice, juzgada y ya donde está, ¿no? Definitivamente habían muchos indicios de que las cosas no estaban bien, de que no estaban funcionando bien en la universidad. Las investigaciones podrían concluirse
con un debido proceso o sin un debido proceso. Aquí lo interesante no es que se concluya, sino que se revise y se pueda puntualizar si se ha respetado el debido proceso. Entonces el Poder Judicial no tendría nada que opinar, pero si en todo caso se ha violado el debido proceso, que es una garantía que se debe cumplir, ahí el Poder Judicial tendría elementos para pronunciarse al respecto. Por eso creo que se debe entender que en todo caso y en todo momento se debe respetar el debido proceso, eso es muy importante para evitar este tipo de encuentros entre poderes. Asimismo, el congresista Javier Bedoya señaló que esta decisión del Poder Judicial es igual al fallo del expresidente Alan García. Remarcó que los parlamentarios tienen que entender que si bien se tiene la función de fiscalizar, esa labor tiene que ceñir a ciertas reglas que son aplicables en todo el proceso. Que habiendo un mandato judicial que invalidaba las investigaciones contra Alan García, era inconducente, no podíamos abocarnos a discutir esos temas, porque el Perú es un país democrático que está organizado sobre un país unitario, pero con separación de poderes, y tenemos que respetar lo que el Poder Judicial determine. Mora pedirá reunirse con el presidente del Poder Judicial porque existen indicios de la comisión de actos irregulares de algunos jueces que no garantizan la aplicación de la justicia en el país. Mora pedirá reunirse con el presidente del Poder Judicial porque existen indicios de la comisión de actos irregulares de algunos jueces que no garantizan la aplicación de la justicia en el país, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. La representación nacional acordó otorgar 90 días de plazo a la comisión que investiga el resguardo irregular a la casa del ex asesor montesinista Óscar López Meneses. Previamente rechazó el pedido de sanción para el parlamentario Jorge Rimarachín. Por unanimidad, la representación nacional aprobó ampliar el plazo de 90 días solicitado por la comisión investigadora encargada de verificar la existencia de vínculos que aún mantiene Óscar López Meneses en el Estado y la existencia de otras organizaciones de mafias y crimen organizado afectando las funciones del Estado y perturbando el normal funcionamiento de las instituciones del país. Con la finalidad de estimar el tiempo de ampliación a solicitarse, se ha realizado un ensayo, un calendario de las declaraciones a recibirse ante la comisión, considerándose hasta ahora 25 declaraciones y 17 testimoniales, pudiendo incrementarse estas de acuerdo a la necesidad de la investigación. Como resultado de este ensayo, se considera ampliar la investigación por 90 días hábiles, es decir, 18 semanas de trabajo. Durante el debate, los parlamentarios manifestaron mayor profundidad en este informe preliminar, con aspectos puntuales de la ampliación. Porque lo que vemos aquí es un documento con antecedentes, con metodología, con diligencias realizadas, pero no hay hallazgos preliminares. Y siempre que uno presente un informe preliminar debe tener por lo menos hallazgos preliminares. Tenemos que conocer los hechos para saber claramente qué es lo que falta, qué diligencias hay por delante. La cosecha recolectada por la comisión que preside el congresista Juan Díaz Dios, abunda en papel, pero es magra en resultados concretos. Entonces, dice que hay levantamientos de secreto bancario y cosas por el estilo, pero dice que eso es una cosa confidencial, reservada, secreta. Asimismo, en el desarrollo del pleno vespertino fue desestimado el acuerdo que recomendaba suspender al congresista Jorge Rimarachín por 120 días por los hechos acontecidos durante la sesión extraordinaria del pleno del 31 de enero del 2014, tras conocerse el fallo de La Haya, informó Central Noticias del Congreso. 56 horas anuales de licencia tendrán los bomberos activos del Cuerpo General de Bomberos del Perú para prestar el servicio de voluntariado dentro de su jornada laboral, según un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos los detalles. La licencia se otorgaría cuando la emergencia supera la capacidad ordinaria de las compañías de bomberos y se requiere convocar a bomberos voluntarios fuera de turno para el cumplimiento de acciones. Esta iniciativa beneficiará a los aproximadamente 12.700 bomberos voluntarios activos que existen a nivel nacional. La propuesta normativa del predictamen
contiene una fórmula que equilibra por un lado las necesidades de facilitar los servicios de los trabajadores incorporados en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para estar dispuestos a atender determinadas emergencias que afectan a la sociedad y por otro minimizar el impacto en las empresas o instituciones, ¿no?, para que no se afecte su competitividad y productividad. Durante el debate, los parlamentarios tuvieron puntos discordantes en relación a que la licencia podría concederse a cuenta del periodo vacacional o compensarse con horas extraordinarias de labores. El congresista Justiniano Apaza dijo que esto significaría una violación del derecho del trabajador a gozar de su periodo vacacional. Al decir el periodo vacacional, es un derecho pues, que se le está conculcando, por eso está manifestando de que va a haber un diálogo y un acuerdo con el empleador. Aunque dudo de la capacidad de los empleadores de deshacerse de algunas horas, un minuto, pero después tendremos que tender a normar este problema. El trabajador que va a iniciar su relación laboral es un bombero voluntario, puede resultar que justamente no se le contrate, ¿no? Porque es un bombero voluntario, ¿no? Porque sabemos que si se presenta una emergencia, el empleador tiene que darle licencia, y si no le da licencia, de acuerdo al artículo 6º, el empleador puede retirarse del centro de trabajo, ¿no? La iniciativa aprobada por unanimidad precisa, entre otras cosas, que los trabajadores deben comunicar a su empleador en forma escrita su condición de bombero activo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Previamente, la comisión aprobó su plan de trabajo y su reglamento interno. Se acordó para la próxima sesión invitar al ministro del sector, Freddy Otárola Peñaranda, para que exponga la política laboral de su portafolio. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Descentralización aprobó la creación de los distritos de Incahuasi y José María Arguedas, ubicados en las regiones de Cusco y Apurímac, respectivamente. Tras este hecho, sus dirigentes presentes en la sesión manifestaron que con ello llegó la verdadera inclusión a sus jurisdicciones. Joaquín Macías Echayoya, presidente de la Comisión de Creación del Distrito de Incahuasi, y su par, Víctor Medina Guaraca, de José María Arguedas, al agradecer a los miembros de la Comisión de Descentralización, llenos de júbilo, consideraron que la elevación a distrito de ambas jurisdicciones significaba desarrollo y una verdadera inclusión social. Macías Echayoya refirió que Incahuasi es un pueblo pujante en el que se siembra el mejor café orgánico del país, que hoy en día exportan a Estados Unidos y Europa. Le agradezco a la mesa directiva de esta comisión, especialmente acá al doctor Manuel Dangmer, y para mí significa mucha importancia que nosotros venimos luchando más de 30 años este proyecto de instalación que lleva nombre a José María Arguedas. Incahuasi es una zona geográficamente que está ubicado entre las 3 regiones, que son Ayacucho, Cusco. Estamos en el corazón del Bray, donde hasta hoy no se ha podido llegar de repente con las necesidades básicas que ese pueblo necesita. Pero con esta distritalización, con este proyecto concluido, yo creo que Incahuasi va a poder desarrollarse en todos sus ejes. Ambas iniciativas del Poder Ejecutivo fueron exoneradas de dictamen a solicitud del congresista Antonio Medina. Una que ordena territorialmente la provincia de Andahuaylas y que además cree el distrito de José María Arguedas como un símbolo de la unidad de todos los peruanos, de todas las sangres del Perú, y de un distrito que consolida un distrito en la provincia de la Convención en el Cusco y que le da al distrito de Incahuasi una determinada consolidación. Previamente, la comisión recibió a la presidenta del Servicio de Parques de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ana Suchetti, y el representante de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, Carlos Castillo, quienes manifestaron su opinión contraria con la aprobación de un artículo del proyecto de ley de habilitaciones urbanas respecto al pago por derecho de las áreas de recreación que deben hacer las empresas inmobiliarias. Refirieron que la iniciativa modificaría el actual valor comercial a un valor de predio rústico, hecho que significaría la total reducción de ingresos para CERPAR y EMI Lima. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Al volver, Defensoría del Pueblo pide a instituciones públicas que inviertan parte de su presupuesto en la lucha contra la violencia de la mujer. Volvemos con los detalles.
Seguimos con más noticias. La Defensoría del Pueblo informó a la Comisión de la Mujer y Familia la necesidad de que las instituciones públicas inviertan su presupuesto en lucha contra la violencia de la mujer. Veamos. Pocas instituciones públicas son las que designan su presupuesto en programas para evitar la violencia contra la mujer. Así lo dio a conocer Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, durante su presentación en la Comisión de la Mujer y Familia, presidida por la congresista María del Pilar Cordero Yontay. La violencia hacia la mujer sigue siendo un problema grave. Pese a los avances que hemos señalado, las metas previstas en los 3 primeros años no se han alcanzado, es decir, 2009, 2010 y 2011, las metas que se han señalado no han sido alcanzadas y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector, no es el único organismo responsable de implementar las acciones previstas. Es decir, por ejemplo, vimos que solo 8 gobiernos regionales invertían. La legisladora Rosa Mavila señaló que en el presupuesto del 2015 se debe garantizar recursos para los programas que tengan que ver con la lucha en contra de la violencia y también con el bienestar de las víctimas. Participación en el debate de la ley del presupuesto para exigir que específicamente en el rubro educación, salud, PSM y mujer, asignación pues al presupuesto orientado a luchar contra la violencia contra las mujeres. Portal Farfán indicó que la Defensoría propuso al Congreso de la República contar con una base de datos única nacional con información proveniente de los servicios públicos de atención a las víctimas de violencia. Por su parte, la congresista Natalie Condori enfatizó en la necesidad de fortalecer el sistema de medidas de protección de las víctimas y aprobar un protocolo del Ministerio Público para la toma de declaración única de las víctimas de violencia sexual y su constitución como prueba válida y anticipada. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Con miras a contribuir al Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, se realizó el primer encuentro de la mujer latinoamericana en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. Al inaugurar dicho encuentro, la congresista Claudia Coari abogó por la implementación de estrategias diferenciadas desde un enfoque intercultural para establecer nuevas formas de relaciones entre mujeres y hombres a fin de prevenir la violencia contra la mujer y la familia, así como contribuir en la disminución de esta. Ustedes serán los portavoces en donde van a fortalecer a miles de mujeres en cada uno, en sus distritos, donde estén compartiendo la experiencia de lo que estamos viviendo. Las mujeres decimos, tenemos que empoderar en la participación de la mujer. En dicho encuentro, organizado por el despacho de la parlamentaria Coari, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Federación Nacional de Mujeres Peruanas, Todas Somos Micaelas, coincidieron en destacar la necesidad de enfrentar las distintas manifestaciones de la violencia contra la mujer y la familia. Nuestros objetivos: lograr espacios de información, sensibilización de la sociedad, formación integral real de oportunidades para las mujeres populares, desarrollos, programas dirigidos a promover el liderazgo de la mujer. El representante del Ministerio de la Mujer, Miguel Ramos Padilla, expuso sobre las distintas expresiones de la violencia hacia las mujeres con relevancia en el feminicidio, trata de mujeres, hostigamiento sexual, homofobia y la violencia familiar y sexual. No solamente en las empresas donde existen trabajadoras mujeres, sino en empresas donde existen trabajadores hombres que son los agresores y que utilizan una serie de recursos de las empresas para poder ejercer violencia contra sus parejas. También participaron en el evento representantes del municipio de Lima y del Centro Flora Tristán. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Bits Cable. Será hasta una próxima oportunidad.